Capítulo número 12 de Fútbol Argento, sean todos bienvenidos a un episodio en el cual tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Se definieron los octavos de final de la Euro, se definieron los cruces de cuartos de final de la Copa América, jugó Argentina, entonces tenemos un montón de contenido que vamos a charlar en este episodio. Así que sin más preámbulo, vamos a meternos de lleno en la Eurocopa de selecciones de gama media. Así la denomino porque verdaderamente selecciones como Austria, a pesar de que ya quedó afuera, como Hungría, que también es una muy buena Eurocopa, como Dinamarca, que es de lo que vamos a hablar ahora, verdaderamente demostraron que están al nivel de hacerle pelea o de ganarle, como sucedió en varios partidos en estos octavos de final, a las verdaderas potencias, al menos desde los nombres, desde los lugares en donde juegan sus jugadores, desde los sueldos que cobran. Pero yo creo que en esta Eurocopa nos dimos cuenta de que en Europa justamente está todo muy equilibrado y todas las selecciones ya no solo que juegan bien y tienen un proyecto, sino que se adaptan y se amoldan a los jugadores que tienen, al material que poseen, y con eso construyen un equipo verdaderamente interesante. Ese fue el caso de Dinamarca. De todas formas enfrentaba a Gales, que si bien desde los nombres quizás es un poco superior, no es una selección potencia. Todos sabíamos que iba a ser un partido parejo. No lo terminó siendo, de hecho yo creo que en la predicción dije que iba a ser un partido parejo, que creía que Dinamarca podía jugar un poquito mejor por lo que venía mostrando, pero que le faltaba eficacia a la hora de llegar al arco, y esto fue todo lo que le sumó Dinamarca en el partido de octavos de final, porque bailó y goleó a Gales, y por fin pudo plasmar en el marcador esto que veníamos diciendo de que en la mayoría de sus partidos era superior a su rival, pero no podía plasmarlo en el marcador, no podía convertir goles, se le complicaba. En el último partido de fase de grupos parecía que se le había abierto el arco y en este partido de octavos lo terminó de confirmar. Entonces yo creo que sin lugar a dudas es un equipo muy interesante que va a enfrentar a República Checa, o sea que uno de estos dos equipos va a disputar una semifinal de la Eurocopa. De todas formas yo creo que del lado de los checos no es una sorpresa, de hecho en la predicción anterior lo dije que República Checa venía mostrando cosas muy buenas. Son equipos diferentes de todas formas Dinamarca y República Checa. Dinamarca es un equipo que intenta tener más protagonismo desde la tendencia de pelota, no es tan dinámico, quizás pretende tener tenencia de balón, defenderse con la misma. En cambio República Checa es un equipo mucho más práctico, mucho más sencillo, que tiene jugadores bien posicionados, que no tiene problema en replegarse atrás, que en las contras es letal, que tiene un Patrick Schick que está en un momento y está haciendo la revelación de la Eurocopa. Entonces yo creo de que va a ser un partido interesante. Recordemos que República Checa le ganó a Países Bajos, que decepcionó por los nombres. ¿Mostró cosas interesantes en fase de grupos? Sí, pero a la hora del partido decisivo, República Checa, con menos material, demostró que le jugó un partido mucho más inteligente, aprovechó las que tuvo. De hecho, en el segundo tiempo pudo haber convertido antes el segundo gol. Obviamente la expulsión de De Ligt afectó al desarrollo del partido, pero yo creo que ese partido de Dinamarca-República Checa va a ser un partido muy interesante porque son dos selecciones que ni cerca íbamos a pensar que iban a llegar a esa instancia y que se van a enfrentar teniendo nombres bastante similares a la hora de hablar de la jerarquía, pero que las ideas no coinciden mucho. Entonces yo creo que vamos a ver a una Dinamarca protagonista y una República Checa esperando pero muy amenazante en las contras. Entonces va a ser interesante ver qué va a suceder, ya que si Dinamarca no está efectivo y República Checa puede aprovechar bien las jugadas que tenga, y quizás pasa a República Checa. Ahora, si el equipo danés muestra lo que viene mostrando en los últimos dos partidos, de que genera un montón de situaciones pero que varias las transforma en gol, entonces parece que va a pasar el equipo danés. Yo creo que va a ser un partidazo, y que si teníamos que pensar antes de que empiece la Euro de que en cuartos se iban a enfrentar Dinamarca y República Checa y que íbamos a decir que iba a ser un partidazo, no estábamos ni cerca de tener ese pensamiento. Así que es algo positivo saber que en Europa las cosas se emparejaron y que cada partido pueda ser un partidazo, porque de hecho en estos octavos de final hubieron partidazos. Y hablando de partidazos, nos tenemos que meter en el partido de Italia frente a Austria. Austria es otra de esas selecciones de que con un planteo muy serio también, no tanto de tener protagonismo sino de defenderse, de ser ordenado. De todas formas a Italia lo complicó y le generó muchas situaciones. Entonces yo creo que es otra de esas selecciones de gama media que se demostró que está al nivel de pelear con cualquiera de las otras. De todas formas Italia, que dijimos que iba a ser un candidato y que suponíamos que este partido lo iba a ganar con facilidad, fue la primera prueba quizás más seria que tenía que afrontar el equipo de Mancini, que le costó,
pero terminó ganando y está en cuartos de final, que eso es lo que claramente a los italianos les importa. Pero retrocedieron un paso, retrocedieron un casillero, ya que comparado a lo que venía mostrando, el partido con Austria fue bastante pobre, fue bastante peor. ¿El planteo de Mancini quizás no fue el adecuado? Puede ser. La realidad es que lo corrigió, lo terminaron salvando los cambios, y yo creo de que es justo de que pase a Italia, quizás no para Austria, pero sí para todos los que lo veníamos siguiendo el equipo italiano y veníamos viendo lo que venía mostrando en fase de grupos. Es una de las selecciones candidatas sin lugar a dudas, tampoco es de las que antes de que empiece la competición veíamos como candidatas, pero cuando vimos que es un equipo, más allá de las individualidades, colectivamente funciona bien o funcionaba. Veremos qué sucede cuando le toque con equipos potentes. De hecho, este es el caso, le toca contra Bélgica, que jugó frente a Portugal en un partido que no superó las expectativas ni cerca. Un Bélgica-Portugal, todos pensamos que iba a ser un partido totalmente dinámico, de ida y vuelta, pero fue todo lo contrario, se terminaron estudiando un montón. No pasaron muchas cosas en el partido, la verdad, y a Bélgica le bastó con ser un equipo sencillo, práctico, dinámico, hasta ahí. Fue dinámico hasta que encontró el gol, después no le tembló el pulso para replegarse atrás. Y Portugal, que a lo largo de esta Eurocopa también, además de todos los nombres que tiene, demostró que es un poco Cristiano Ronaldo dependiente, es algo que no le sucedía a la selección de Portugal. Por ejemplo, en la Eurocopa pasada, a pesar de que Cristiano Ronaldo brilló, en la final Cristiano salió lesionado y terminó saliendo campeón igual Portugal. Por ende, uno suponía de que en esta Eurocopa con más nombres, Cristiano Ronaldo iba a ser como el definidor, el que termina de dar el salto de calidad, pero que iba a tener un equipo que lo acompañe y lo respalde. Y esto no se vio, por eso yo creo que termina quedando afuera tempranamente. Esperemos que no haya sido la última Eurocopa de Cristiano. Pero Bélgica pasó y va a enfrentar a Italia. ¿Qué creo que va a pasar en ese Bélgica-Italia de cuartos de final? Quizás antes del partido frente a Austria te decía que Italia le podía hacer partido a Bélgica y le podía ganar. Ahora tengo bastantes dudas. De todas formas yo creo que Italia se defiende bien. Por eso no veo tan claro de que Bélgica le pueda meter un gol y después pueda replegarse. A su vez siento que si Bélgica se repliega, Italia no sé si tampoco le va a poder romper la barrera. Entonces va a depender de quién tome el rol de protagonismo en el partido. Teniendo en cuenta lo que veíamos, uno pensaría que Italia. Sería interesante ver qué le sucede a Bélgica si se pone por debajo en el marcador y tienen que salir a buscar el partido, cosa que hasta este momento de la Eurocopa no hemos visto. Pero tampoco lo vimos con Italia. ¿Qué pasa si se pone adelante del marcador y continúa atacando? Porque es algo que suele hacer, no se conforma con el gol, no se repliega, sino que sigue atacando en busca del segundo o del tercero, o eso hacía al menos en fase de grupos. ¿Qué hará si se pone en ventaja frente a Bélgica? ¿Continuará atacando sabiendo los riesgos que conlleva o preferirá replegarse? Entonces va a ser un partido muy lindo y muy interesante. Esperemos que no nos defraude como nos defraudó el Bélgica-Portugal y quizás otros que vamos a hablar, pero hubieron partidos de los mejores que hemos visto en el año y que no nos defraudaron para nada. Y un claro ejemplo es el España-Croacia, un partidazo con 8 goles, con tiempo extra, con cambios en el marcador constantemente, que va ganando uno, que va ganando el otro. Fue un partido frenético y ese día tuvimos además otro partidazo. Fue un día hermoso para todos los futboleros. Entonces yo creo que la Eurocopa de por sí viene siendo una competencia hermosa para todos los futboleros, quizás un poco haciendo el contraste con la Copa América, que igual la queremos y estamos ilusionados. Pero volviendo al partido de España contra Croacia, lo de España es un poco una extensión de lo que ya veníamos hablando. Es una selección buena, seria, que tiene un proyecto, que tiene material para construir un equipo serio, y por momentos lo es, pero por momentos no solo que es ineficaz, sino que se va del partido, se desconcentra. Es lo que en la jerga futbolera decimos es un equipo verde, porque da la sensación de que básicamente se empató el partido contra Croacia. Al principio directamente le hizo el gol a Croacia, literalmente, y después cuando ya estaba 3-1 en el marcador, se relajó. Se fue del partido, y una selección como Croacia que no tuvo una gran Eurocopa y no fue uno de los grandes equipos. De hecho, selecciones con unos nombres un poquito menores creo que a España lo han complicado más, como fue el caso de Suecia, por ejemplo, de Polonia. Entonces imaginar que a pesar de esto le haya empatado el partido a España preocupa. Pero a su vez España tiene momentos en que ilusiona, porque Busquets está en un gran nivel, porque Pedri el otro día jugó un partidazo, porque Morata volvió a convertir. Entonces uno piensa de que a pesar de todo esto, sufrir como sufrió, no terminar primera de su grupo, parece
un poco ilógico, pero termina siendo lógico por la displicencia que muestra en algunos tramos del partido, por la ineficacia, por la endeblez defensiva. Entonces son aspectos que sin lugar a dudas tiene que corregir si pretende pelear en serio, y le tocará frente a Suiza, el protagonista de otro partidazo que vivimos. El Francia-Suiza fue un partidazo. Dijimos que Francia iba a estar complicado, lo estuvo, de hecho jugó un primer tiempo muy malo, no solo que se fue en desventaja al vestuario, sino que disputó probablemente el peor primer tiempo junto al de Hungría, quizás porque ese también fue un mal partido de Francia, pero que lo salvó lo mismo en ese partido que quizás en este no le alcanzó. Pero Francia tuvo una media hora de fútbol salvaje, de una tromba francesa, desde el empate, desde la mano de la jerarquía, porque a veces te puede salvar la jerarquía, de hecho es lo que suele pasar en la mayoría de los casos, pero que no viene sucediendo en esta Eurocopa, porque apareció Griezmann, apareció Benzema, que lo que le aporta a Benzema a la selección francesa es ilógico que se lo estuvieran perdiendo, y nos imaginamos lo que hubiese sido aquella selección campeona del mundo de Francia, más Benzema, y hubiese sido imparable, y quizás Argentina en ese partido hubiese perdido por más goles. Pero bueno, sin irnos de tema, en media hora Francia sacó 2 goles de ventaja, empató el partido, lo dio vuelta, Pogba metió un golazo. Pogba creo que fue el único jugador regular de Francia. A pesar de que pierda la pelota en el tercer gol, me van a decir, sí, fue el mejor jugador de Francia a lo largo de toda la Eurocopa. No me tiembla para decirlo. Y después el resultado termina siendo justo. Es un poco lo que veníamos hablando. Un equipo de gama media, te despistás y te termina empatando el partido. Fue lo que sucedió con Suiza, que parecía bastante más alejado que pueda pasar, porque Francia, con la defensa que tiene, no es España. Por más que se relaje, es difícil. Pero no, terminó mostrando que también tenía cierta fragilidad a la hora de hablar de la defensa. Y Suiza lo aprovechó y se lo empató. Después del tiempo extra, creo que ninguno de los dos, si bien hubieron situaciones, ninguno de los dos tenía mucha intención de salir a buscar, porque sabía lo complicado que era después retroceder y si uno de estos dos equipos te agarraba de contra, porque uno hablaba de Francia, pero Suiza también demostró que es un equipo dinámico y que en las contras es peligroso. Ambos prefirieron ir a los penales, y en los penales Mbappé terminó de cerrar una Eurocopa para el olvido. Muy floja la Eurocopa del jugador del PSG, no le podemos exigir nada, todos los jugadores tienen malos momentos, ya lo sacó campeón del mundo a su selección, no creo que los franceses tengan mucho para criticarle, pero al espectador neutral que esperaba que Mbappé sea la figura de la Euro, no terminó siendo así. De hecho, como dijimos, Pogba tuvo más relevancia que él en los partidos, fue más regular, metió un golazo, metió asistencias. Entonces Paul Pogba creo que es el único que aprueba de toda la selección francesa, además de Hugo Lloris, que es muy importante remarcarlo porque le atajó el penal a Rodríguez y lo volvió a meter a su equipo en partido. Entonces también interesante lo de Hugo Lloris, que ya sabemos la clase de arquero que es, la jerarquía que tiene, pero siempre es importante volver a remarcarlo. Y con la victoria de Suiza terminamos teniendo una España-Suiza en cuartos. Acá un poco más de lo mismo. Yo creo que si España logra corregir esos temas que hablamos, no solo que le puede ganar a Suiza, sino que va a ser candidato y puede llegar hasta la final o a salir campeón. Que sería muy lindo porque es una generación nueva de España, pero que también tiene jugadores como Busquets, como Koke, como Jordi Alba, que se lo merecen. Pero por otra parte, Suiza demostró que es un equipo súper práctico, que tiene a Seferovic arriba y que si te despistás un segundo, te distraes un momento, te va a vacunar y te va a ganar el partido. Entonces hay que ver, porque si España no logra corregir esto, que no es algo sencillo de corregir, no es algo que se corrige de un partido hacia el otro, porque por más que parezca una cuestión de actitud, es una cuestión de relajación futbolística, no solo psicológica. Entonces, si España no puede corregir esto de un partido al otro, que quizás sea lo más lógico, Suiza puede aprovechar esto y puede ganarle, pero también España sí puede ser eficaz, como lo fue frente a Croacia. Por más de esta displicencia, va a terminar convirtiendo más goles que el rival y va a terminar ganando en este fútbol que personalmente a mí es el que más me gusta, el fútbol palo y palo, el fútbol de ida y vuelta, de goles. Para los que nos gusta ese tipo de fútbol, ese día fue un espectáculo, un show, porque tuvimos un montón de goles. Después vino el partido de Argentina también, que ya vamos a hablar. Pero antes tenemos que terminar con los octavos de la Eurocopa y tenemos que hablar de la antítesis de lo que veníamos hablando, del fútbol dinámico, de los goles. Alemania e Inglaterra, que venían siendo dos selecciones inestables, irregulares, pero que por los nombres podían ser dos equipos mucho más potentes, se enfrentaban en un partido que esperábamos que sea del mismo vuelo que lo fue Francia-Suiza y que lo fue Croacia-España.
Al ser dos potencias quizás no tenían las aspiraciones de salir a demostrar nada, ninguna se sentía inferior desde los nombres, entonces yo creo que fue un partido muy aburrido. Fue un partido muy estudiado, muy de ajedrez, muy chato, pero que lo terminó ganando Inglaterra, y yo creo que justamente porque Sterling, que es el mejor jugador de Inglaterra y uno de los mejores de la Eurocopa, tiene varios por delante, pero entra quizás en un top 5 o en un top 10. De la mano de Sterling y de la mano del ingreso de Grealish, que es el jugador distinto que tiene Inglaterra, sin lugar a dudas, es para tener bastante en cuenta, y fue el que le terminó inyectando esa adrenalina, esa dinámica al ataque de Inglaterra, y desde que entró, Inglaterra convirtió los 2 goles, participó en ambas jugadas de gol, fue dinámico, fue hacia el ataque, entonces quizás no sé si tenerlo de titular porque perdería un poco el impacto y esa sorpresa que te da al ingresar en los últimos 30-20 minutos donde el rival está cansado y donde vos tenés las piernas frescas y podés generar lo que generó. De todas formas, Inglaterra sufrió con la jugada clara que tuvo Müller, el mano a mano, que hubiese pasado si hubiese convertido el gol. No lo sabemos y tampoco nos importa porque terminó ganando Inglaterra. También se le terminó abriendo de vuelta el arco a Harry Kane, que es muy importante. Fue su primer gol en una Eurocopa, no solo en esta, sino en la Eurocopa anterior tampoco había convertido. Entonces fue el primer gol del delantero inglés en una Eurocopa y que lo merecía. Porque si bien sabemos que Harry Kane es un delantero de que participa en las jugadas, que no es un 9 definidor, también los delanteros viven del gol y por suerte pudo convertir y verdaderamente era algo que era merecido. Así que Inglaterra, sin demostrar todavía un buen partido colectivo, sin demostrar un funcionamiento alineado y constante durante todo un partido, sino más bien tramos, procesos, momentitos, yo creo que se va metiendo en cuartos de final y va a enfrentar a Ucrania, que ya en esta Eurocopa no podemos decir que es menor, pero al menos desde los nombres es un equipo menor, y en el partido entre Suecia versus Ucrania, que fue un muy buen partido, uno daba por candidato a Suecia, yo creo. Si ven, Ucrania tiene un muy buen equipo, Zinchenko que está en un gran nivel, Yarmolenko que está haciendo una Eurocopa bárbara, pero Suecia venía mostrando cosas muy interesantes. Alexander Isak es uno de los delanteros más incisivos, más picantes que tuvo este Euro 2020, entonces uno no sabía qué se podía encontrar en un partido, pero la Eurocopa no te defrauda. Ucrania lo terminó ganando en la última jugada del partido y ahora va a enfrentar a Inglaterra. ¿Qué podemos esperar de Ucrania contra Inglaterra? Es difícil de predecir, sobre todo porque también es difícil predecir qué va a hacer Inglaterra frente a Ucrania. Yo creo que Inglaterra tiene la obligación de salir a buscar el partido, la final y la semifinal son en su país, tiene que clasificar de la manera que sea, pero yo creo que sin mejorar el juego no va a lograr muchas cosas, porque quizás Ucrania también por individualidades le termine ganando, pero no creo que pueda hacer eso los otros 2 partidos que quedan del campeonato. Puede suceder, sí, pero al menos no sería lo que nos gustaría ver. Nos gustaría ver a una Inglaterra que aproveche el material que tiene jugadores jóvenes, tiene a Foden, tiene a Mason Mount, tiene a Chilwell y a James como grandes laterales, lo tiene Sterling en un buen momento, a Harry Kane también. Entonces sería muy interesante ver otra selección de Inglaterra, quizás en una selección menor desde lo futbolístico, lo podemos ver, o quizás es al revés, quizás siente la presión y Ucrania al no tener mucho que perder, porque si perdés contra Inglaterra es lo lógico, si ganás sos la sorpresa y te metes en semifinales, entonces quizás eso le juega a favor al equipo ucraniano y puede sacar provecho de esto. De todas formas, creo que vamos a tener un buen partido de semifinales, y si yo me tengo que arriesgar voy a decir que creo que Inglaterra va a ganar, pero no lo sabremos, y en el episodio siguiente de Fútbol Argento quizás me esté arrepintiendo, me esté riendo de este momento. Y ahora sí, para finalizar, nos vamos a dar un paseo por lo que fue la última jornada de fase de grupos de la Copa América. Vamos a analizar lo que nos dejó el partido de Argentina frente a Bolivia, y también vamos a hacer una breve predicción sobre lo que al menos yo personalmente creo que puede llegar a suceder en los cruces que quedaron definidos de cuartos de final. Primero vamos a meternos de lleno en lo que fue el partido de Argentina, que goleó 4-1 a Bolivia y que ganó con autoridad, que es lo que tenemos que resaltar y destacar de este enfrentamiento, y es que por fin Argentina pudo sostener un rendimiento positivo, porque hasta ahora lo había mostrado en todos los partidos, sobre todo en los primeros 15-20 minutos de todos los partidos Argentina había sido superior al rival y había jugado mejor y hecho méritos para ganar, y en la mayoría había convertido. Lo que sí le venía sucediendo es que después, en los últimos 15 minutos del primer tiempo, en el segundo tiempo, dependiendo del partido, se venía abajo, le cedía la iniciativa al rival, no podía sostener esa superioridad en el desarrollo del juego, y que por fin frente a Bolivia pudo mantenerlo. Después hablaremos de si Bolivia es un rival digno, fue un amistoso, fue un entrenamiento. Un poco de esto lo hablé
en mi participación en Radio La Hormiga, que es una radio comunitaria que ya he hablado en algunos capítulos del podcast, así que si quieren escuchar eso también lo pueden buscar en mis redes sociales, que siempre comparto los fragmentos en los que analizamos los partidos de la selección argentina en la Copa América y hablábamos un poco de eso, de lo que significa el parámetro, de qué creemos que es parámetro. Dejando de lado eso, yo creo que era importante que Argentina pueda sostener un buen rendimiento durante todo el partido y frente a Bolivia lo hizo. No solo eso, sino que Scaloni rotó el equipo, puso jugadores que no eran normalmente titulares, que venían teniendo menos minutos, guardó, preservó a los que tenían tarjeta amarilla, a los que venían un poco más exigidos desde lo físico. Y a pesar de todo esto, Argentina fue superior y los jugadores que les tocó jugar demostraron que están a la altura, que tienen ganas de ganarse el puesto. Entonces creo que por ese lado sirvió el partido frente a Bolivia, además de que por ejemplo Messi nos deleite con esos 2 goles, la asistencia que le hizo al Papu Gómez también fue excelente, que Lautaro pueda empezar a tomar un poco de confianza y a reencontrarse con el gol. Pero yo creo que podemos hablar de Angelito Correa, por ejemplo, que hizo un gran partido y es una opción y lo demostró, pero quizás si no le daban los minutos que le dieron no podíamos darnos cuenta. Los giros que hizo Angelito Correa, que es una de las características que muestra él diariamente en el Atlético Madrid, lo pudo trasladar a la selección y eso es importante. Alejandro Gómez también en estos últimos 2 partidos, además de convertir, se nota que es un buen socio para Messi, es un buen jugador para la selección más allá de los goles. Fue participativo, desequilibrante, jugando por la izquierda, perfil cambiado, tiene panorama a la hora de asociarse con los compañeros, pero también puede ir hacia afuera, puede desbordar. Entonces su inclusión en el equipo también fue positiva. Recuperar a Palacios, que no está en un excelente momento quizás desde lo físico, pero tenerlo también con rodaje es importante. Montiel, que volvió a hacer un buen partido y esa competencia interna entre Montiel y Molina puede ser interesante. Todos estos factores obviamente adecuándonos al rival. Si vamos a hablar, no sé, de Lisandro Martínez, es difícil evaluarlo porque no tuvo mucha participación. Si vamos a hablar de Armani también, la única vez que le patearon al arco, no, mejor dicho, la segunda, porque una la desactivó con mucha autoridad y solvencia, la segunda fue gol. Entonces es difícil de jugadores más de faceta defensiva porque fue más un entrenamiento de mitad de cancha hacia adelante. Guido Rodríguez también está haciendo las cosas muy bien y yo creo que Scaloni lo pone en aprietos para armar el equipo que va a enfrentar el día sábado a Ecuador. Es uno de los partidos de cuartos de final. Argentina, al finalizar primero de su grupo, tiene que enfrentar al cuarto del otro grupo, que es Ecuador, y que no es un rival para nada sencillo. Si tenemos que pensar el partido, obviamente como cualquier equipo de Alfaro podemos prever que se va a replegar atrás, que no va a tener temor en esperar, que quizás en alguna contra o un arresto o alguna pelota parada te puede complicar. Entonces Argentina se va a tener que armar de paciencia. Vamos a ver qué sucede si no consigue el gol tempranero, como le viene pasando en todos los partidos. Las características de los 11 titulares para mí van a tener que ser más de creación de juego, de ser inteligentes, de ser hábiles con la pelota. Lo imagino a Lo Celso en el campo, lo imagino también a Molina por derecha porque le da amplitud, a Acuña también me parece que sería una buena alternativa. El Kun no sé si va a jugar, me parece que va a jugar Lautaro Martínez, pero también demostró de que es un 9 mucho más participativo en los circuitos de juego y no solo aislado como centrodelantero. De hecho, la asistencia que le puso a Messi es un claro ejemplo de esto. Argentina yo creo que va a poder superar a Ecuador, pero va a depender un montón de esto. Si se desespera, si no consigue el gol rápido, si no intenta tener la pelota y no se llena el área de centros, creo que le estaría simplificando la tarea a la defensa ecuatoriana. Entonces creo que el secreto y el negocio de Argentina sería ser paciente. Ecuador se te va a meter atrás, te va a costar probablemente penetrar esa barrera, pero hay que ser insistentes y una vez, ojalá sea temprano también, pero no para ceder la iniciativa al rival, sino ojalá sea temprano que se abra el partido para que el rival tenga que salir un poco e intentar ir en busca del partido y que Argentina saque provecho de eso, que es algo que no hizo las veces que el rival de Argentina fue a buscar el partido. Después nuestra selección nunca pudo en alguna contra liquidarlo. Es una cuenta pendiente que tiene nuestra selección, pero que cada vez está mejor, que cada vez ilusiona un poquito más. Y cómo no vamos a soñar si Messi está con las ganas que está, si tenemos un grupo tan unido. Después puede pasar cualquier cosa en lo futbolístico, pero creo que es verdaderamente ilusionante y que todos soñamos con que Messi el día 11 de julio esté levantando la copa. Para continuar tenemos que hablar de lo que pasaría si Argentina logra ganarle a Ecuador, y es enfrentarse a Colombia o Uruguay. ¿Qué creo que va a suceder en ese encuentro?
Yo creo que Colombia viene haciendo una muy buena Copa América y detrás de Argentina y Brasil es la candidata porque viene haciendo las cosas verdaderamente bien. A Brasil le complicó el partido, obviamente que tiene ciertas debilidades, pero que las está sabiendo suplir y está siendo un rival muy complicado. Uruguay mejoró la imagen que había dejado en los 2 primeros partidos, pero me parece que Colombia, por las características que tiene, puede llegar a complicar a Uruguay, que obviamente con los 2 delanteros potentes que tiene es difícil hacer una predicción porque si están en un buen día es casi imposible competirle. Eso dependerá de cómo se levanten Suárez y Cavani en ese día, pero creo que el partido va a ir más o menos por ahí, que Colombia va a ser el que tenga la iniciativa y el que genere más situaciones de peligro. Por el otro lado, Chile-Brasil. Me parece un muy buen partido y una muy buena oportunidad para que Chile pegue la sorpresa de la Copa América y deje afuera a la selección local. ¿Lo veo posible? No. Pero me encantaría que así sea, no porque pase Chile, sino porque queda fuera Brasil y porque Brasil es la candidata y es la selección más fuerte de esta Copa. ¿Chile tiene capacidades para lograr eliminarlo? Yo creo que sí. ¿Puede hacerlo? Creo que también. Dependerá mucho también de cómo está físicamente Chile, porque tiene varios jugadores tocados y si bien es una selección con buenos nombres, no tiene tanto recambio como si lo puede tener Argentina o Brasil. Entonces va a depender bastante de eso. Chile debe aguantar a Brasil. Debe hacer el partido muy trabado, muy complejo. Brasil no es una selección que tenga la pelota ni que la necesite para ganar los partidos. De hecho demostró que muchos partidos los terminó ganando por una jugada aislada, por una pelota parada, o al menos así los abre. Después con el rival abocado a intentar conseguir el empate, sí se aprovecha de los espacios y sí saca la diferencia desde esa parte, pero que no necesariamente necesita tener juego bonito, ser un equipo súper dinámico, tener la pelota, generar muchas situaciones. Todo lo contrario, Brasil en pocos momentos de esta Copa América ha podido encontrarse con esa versión de Brasil, samba, juego bonito, carioca, todo lo que conocemos, y se parece más a un equipo más práctico, europeo, que consigue la ventaja de los goles y después especula todo el tiempo con cómo está el rival, con el tiempo que pasa. Entonces puede ser una buena oportunidad para Chile, pero si no está concentrado los 95 minutos que dure el partido, va a ser muy complicado que Brasil no se imponga y no llega a semifinales. Y el problema sería si Brasil logra pasar a semifinales, porque del otro lado lo esperan Perú y Paraguay, que al menos desde lo futbolístico son bastante inferiores. Con Perú ya lo demostró cuando le ganó en fase de grupos, si bien cada partido es un mundo. Y Paraguay, que viene haciendo las cosas bastante bien, no creo tampoco que esté a la altura de pelearle a Brasil. Por eso creo que la oportunidad que tenemos en ese Chile-Brasil de que el equipo transandino logre dejar afuera al candidato es única e irrepetible. Después, por el otro lado, ¿quién creo que va a pasar entre Perú y Paraguay? Yo la selección paraguaya la veo muy bien y me la imagino metida en semifinales. De todas formas, Gareca, con otros nombres, logró volverle a dar cierta solidez a su selección, pero me parece que Paraguay está haciendo las cosas verdaderamente bien. Fue inteligente, no sé si se dejó perder como muchos dicen, pero si tenés que elegir a enfrentarte a Colombia o a Perú, yo elijo enfrentarme a Perú, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual de Perú, que no es el finalista de la Copa América anterior, sino es un equipo mucho más débil. Entonces creo que Paraguay puede aprovechar eso y aunque sea meterse en semifinales. Si le toca contra Brasil, obviamente que intentará ganar, pero lo veo medio difícil. De todas formas, todas esas especulaciones las vamos a concretar más en el episodio siguiente, ya que ya vamos a tener definidas las semifinales de ambas competencias, que es lo que nos vamos a dedicar en el próximo episodio de Fútbol Argento, en el episodio número 13. Vamos a analizar lo que nos dejan los cuartos de final y las predicciones de las semifinales tanto de la Eurocopa como de la Copa América. Por mi parte no tengo nada más que agregar. Muchas gracias a todos los que hayan escuchado hasta acá, a todos los que semanalmente se dedican a escuchar este podcast, a bancarlo. Ayuda un montón cualquier comentario de apoyo, cualquier crítica constructiva, compartirlo en sus redes sociales. Todas esas son cosas que yo verdaderamente aprecio y disfruto. Pero sin más nada que decir, me despido, nos encontraremos la siguiente semana. Espero que con Argentina en semifinales, con ese augurio y deseo me despido. Y los espero en la próxima semana de esto que se llama Fútbol Argento. Un abrazo.